Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos de Bolivia Web TV, yo soy Caterine Wagner y a partir de este momento usted será el mejor informado aquí en Bolivia News. Arrancamos informándoles que los obispos de Bolivia afirmaron ayer que acogen con tristeza la valiente decisión del Papa Benedicto XVI de renunciar porque su ministerio ha sido fecundo, pero también destacan el testimonio de su ejemplar decisión, según un comunicado de la Conferencia Episcopal Boliviana leído por el Monseñor Eugenio Scapellini. Nuestra defensa, dijo, está trabajando en Chile para que se busque la liberación de estos. Si no, procederán a sanciones y acciones judiciales que estamos tomando. Por supuesto que vamos a ir por el camino que marca la norma internacional, dijo. Para ello estamos coordinando acciones para acudir entre todas las instancias a organismos internacionales y para lograr la liberación de nuestros 3 soldados, afirmó la autoridad de Estado. Entre otras noticias, les informamos que Cochabamba cuenta con el primer hospital público donde realizarán cirugías oftalmológicas gratuitas. El presidente Evo Morales hizo el anuncio ayer durante la inauguración del nosocomio del 2º nivel ubicado en la población de Patrotani, en el municipio de Sipe-Sipe. Este no es un solo hospital, dijo, es un centro oftalmológico. Vendrán no solo de Cochabamba a verse, sino del interior del país. Los hermanos cubanos nos han enseñado a operar gratuitamente, dijo, de la vista y de cualquier operación que debe ser gratuita, anunció el primer mandatario. Ahora es tiempo de deportes en Bolivia News. Entre otras noticias, les informamos que el director de Wilstermann se reunirá mañana para tomar las primeras decisiones por la situación que atraviesa su presidente Ángel Campero, herido de bala en la cabeza el sábado y sometido a una operación para salvarle la vida. El primer paso dado es que el club continúe con su actividad. En noticias deportivas les informamos que el Arsenal que vendrá a Bolivia será el mismo que ganó el título de campeón, no será el mismo que juega en el torneo argentino. Según Eduardo Villegas, con respecto al equipo argentino que el jueves visitará a The Strongers en el estadio Hernando Siles. El DT contó que tienen videos de cómo juega el equipo argentino. Contó que editaron videos con jugadas claves y por eso mostrarán un buen plantel atigrado, afirmó el entrenador en entrevistas con el Panamericano Deportivo. Es así como llegamos a la parte final de este encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Yo soy Caterine Wagner, reportando para Bolivia News. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.